Bienvenida a Rupturas y Puentes Podcast. Yo soy Luisa y este es el espacio para respirar, reflexionar y volver a ti, acompañada, sostenida y celebrada. Aquí hablamos de las transiciones que nadie nos enseñó a navegar, las decisiones difíciles, las heridas que te abren los ojos, los ciclos que se cierran y las nuevas versiones que empiezan a tomar forma. En cada episodio te acompaño con preguntas profundas, reflexiones suaves y conversaciones honestas, como si estuviéramos en círculo, compartiendo desde el alma, recordando que no tienes que caminar este renacer sola. Este es un podcast a donde las rupturas se honran, los puentes se construyen, la intuición se convierte en guía y tu historia se transforma en el camino, celebrado, sostenido y compartido. Gracias por abrirte a recibir, no a sostenerlo todo. Este momento es para ti. Vamos a comenzar. Y nada más. Hola y bienvenida a otro episodio. Se siente como que hace un tiempecito que he estado por aquí compartiendo con ustedes, pero hoy estamos oficialmente de regreso. Bueno, aparte de eso, quiero darte las gracias por estar conmigo, por ser parte de este espacio. Para mí, esto es un producto de amor, es un producto de dar un poquito de la buena energía que yo he recibido durante mi proceso para que tú lo disfrutes y para que tú aprendas de ello. Así que con eso te doy las gracias y también te imploro a que compartas este episodio y mi podcast con alguien a quien tú pienses que alguno de estos temas le pueda ayudar. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida por ti. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Dios, pero probablemente no de la manera que tú esperas. Así que si creciste en un entorno religioso, tal vez en un entorno católico como yo, o incluso si te has distanciado completamente de la religión, quédate conmigo aquí un poquito más, un momento más, porque esto no se trata de decirte en qué creer. Eso está en contra de todo lo que yo creo, que no siento que es mi lugar ni el lugar de nadie decirle a los demás en qué creer. Esto se trata de que te hagas preguntas a ti misma, preguntas que te van a llevar a ti a llegar a un lugar y a una decisión interna, una decisión que absolutamente nadie más puede tomar por ti. Esto te va a llevar a hacerte las preguntas que te van a llevar a conocerte más a ti misma, a crear una vida y un entorno que se vean más realistas a quien tú eres, más alineados a la mujer en la cual tú te estás convirtiendo. ¿Qué tal si tu relación con Dios nunca debió sentirse tan confusa o tan pesada o tan forzada? Quiero que comiences con esa pregunta. Y de hecho, quiero que la respondas. Puedes pausar este video, este audio si es necesario. Respóndete a ti misma. ¿Qué tal si tu relación con Dios nunca debió sentirse tan confusa? Si esa relación que se siente tan pesada o tan forzada nunca estaba supuesta a sentirse de esa manera. Cuando piensas en Dios, ¿qué sientes? ¿Sientes que es un consuelo? ¿Sientes miedo? ¿O sientes culpa?
o quizás no sientes nada, porque durante mucho tiempo, si soy honesta, lo que yo sentía era una presión invisible. Sentía que tenía que hacerlo bien. Sentía que tenía que seguir ciertas reglas que me estaban observando. Constantemente estaba siendo yo evaluada de una manera u otra. Y sentía yo que si yo cometía un error en contra de los pasos, de las cosas, de las reglas que me habían dicho que yo estaba supuesta a seguir para complacer a mi Dios, que entonces yo no era buena, que yo era una persona que no era del bien, una mujer que no era de Dios. Yo crecí siendo católica. Crecí con esa idea, una fundación católica, pero mi familia nunca llevó el catolicismo de pie a pie. Nunca llevó todas las reglas del catolicismo porque también mi cultura tomaba parte en la creencia. So, éramos como católicos mixteados ahí con esa cultura dominicana que tiene mucho que ver en lo que se trata de, bueno, brujería le llaman y también le llaman otros nombres, hechizo le llaman, muchos rituales relacionados a eso también existen en mi cultura. Entonces crecí con un poquito de ambas cosas, pero la fundamentación que había en lo que se relaciona a Dios era católica. Y hubo partes que realmente aprecié de crecer así. La tradición, muchas de las tradiciones religiosas, espirituales, en las cuales mi familia era parte, tenían mucho que ver con el catolicismo, con la religión. Muchas muchas de esas cosas nos daban un poquito de estructura y el sentido de que había algo más grande de mí. Eso último fue lo más grande, lo que más aprecié de crecer con el catolicismo. Es que yo sí siempre he sabido que había algo más grande de mí, mucho más grande que mi ser, mucho más grande que mi familia, mucho más grande que todo lo que yo podía ver. Pero también hubo un sentimiento que se quedó conmigo. La idea de que mi relación con Dios existía afuera de mí, de que mi relación con Dios existía con y por terceras personas, que mi relación con Dios era algo que dependía en mis acciones, en juzgar mis acciones, en que si eran buenas o eran malas. Era difícil para mí esa idea de que mi relación con Dios existía por una tercera persona, que para yo poder comunicarme con Dios y que Dios me perdonara, yo necesitaba ir a sentarme en un cajón a contarle a alguien todo lo que había pasado por mi mente, todo lo que yo había hecho, lo que no había hecho, lo que había pensado, lo que no había pensado. Como si yo tuviera que pasar por algo o por alguien para poder tener acceso a Dios, para poder tener acceso a Él. Yo tuve una dificultad entendiendo de que Dios era hombre. ¿Tú alguna vez has sentido eso cuando has pensado en tu relación con Dios? Como si quisieras sentirte cerca de Dios, pero que la forma en que te enseñaron a conectarte con Dios simplemente no se sentía natural para ti. En algún momento lo dejé de preguntar, ¿en qué se supone que debo creer? Y en vez empecé a preguntarme,
¿qué es lo que realmente siento que es verdad para mí? Y esa fue la pregunta que cambió todo, porque ya yo dejé de que mi verdad existiera porque alguien más me dijo que eso era lo que era verdad. En ese momento que empecé a hacerme la pregunta, dejé de aceptar que la verdad de los demás significa que también es la mía, que mi relación con Dios está basada en lo que alguien me dijo, en lo que había escrito en un libro, en lo que habían practicado miles y millones de personas por años y años y siglos. Cuando yo dejé de preguntarme en qué se supone que debo creer y empecé a preguntarme qué es lo que realmente siento que es verdad para mí, la trayectoria de mi realidad cambió. Y esa pregunta fue más inconsciente que consciente. Era una pregunta que yo duraba años. Yo había durado años buscando mi espiritualidad, brincando de religión en religión, aprendiendo. Estaba tan interesada yo en la teología y no entendía yo el por qué, porque sí crecí católica, pero no devota, no estaba completamente yo devotada a ser católica. Y entonces eso cambió todo, porque de lo que me di cuenta fue de que no perdí yo mi conexión con Dios. Lo que yo estaba haciendo era buscándola por afuera de mí, de una manera u otra, en cualquier religión, buscando mi conexión con Dios por fuera de mí. Simplemente lo que yo había perdido había sido la conexión con la versión de Dios que a mí me habían entregado y que yo había aceptado como la verdad, sin preguntas, sin pregunta alguna, sin saber cómo se sentía eso para mí, sin estudiar yo la teología y entender la historia, solo porque me dijeron que esa era la verdad. Pero ¿qué tal si Dios no es algo que tienes que ganarte? ¿Qué tal si no se trata de ser lo suficientemente buena o de hacer las cosas a la perfección? ¿Qué tal si tu conexión con Dios es algo que ya existe y que tu único trabajo es empezar a notarlo, empezar a darte cuenta que esa conexión ya existe? Mi espiritualidad empezó a verse diferente después que me hice esa pregunta, porque ya yo entendí que ya no se trata de las reglas. No se trataba de las reglas. Entendí que se trataba de prestar atención a cómo me siento yo, a confiar en mi intuición, a ser honesta conmigo misma, a pesar de todo y de todos, a no evadir a mis emociones, a usarlas como información, a sentirme conectada en los momentos silenciosos en el día a día. Y curiosamente, ahí fue cuando empecé a sentirme más cerca de Dios que nunca antes. Ese fue el momento o los momentos, porque no fue un solo momento en los cuales finalmente pude entender mi conexión con Dios. Y si tú estás en un lugar ahora mismo donde lo estás cuestionando todo, tus creencias, tu crianza, lo que te enseñaron, lo que te dijeron que era verdad y tú aceptaste como la verdad. Y ahora no estás segura. Quiero yo que escuches esto. Tú no estás haciendo nada malo. De hecho, estás pensando por ti misma. Y ahí es donde comienza la verdadera conexión.
Tengo, como siempre, mucha curiosidad sobre esto. La verdad, quisiera saber cuál fue tu experiencia creciendo con la religión y dónde sientes que estás ahora con la espiritualidad en general. Puedes compartir tanto o tan poco como quieras en los comentarios. Espero que te conectes conmigo y me cuentes. No creo que estemos destinados a seguir el camino de alguien más hacia Dios. Yo creo que estamos destinadas a experimentarlo por nosotras mismas, que tenemos el deber a tomar esa decisión de cómo vemos a Dios, de cómo nos conectamos con Dios, de quién consideramos que es nuestro Dios. Creo que es una responsabilidad. Creo que es importante hablar sobre la espiritualidad y la religión con nuestros hijos. Es importante darles a ello alguna clase de mapa de dónde empezar. Yo no creo que es mi deber decirle a mis hijos en qué creer. Yo sí pienso que es importante compartir con ellos mis creencias, por si son algo que razonan con ellos, pero no forzarlos a ellos a practicar la espiritualidad ni la religión que yo decida, que considero yo que es mi verdad y mi conexión con Dios. Nuestro deber es darles a ellos toda la información necesaria para que ellos tomen su propio camino y encuentren su propia verdad hacia Dios. A veces eso significa tener que desaprender todo, ¿verdad? Cuando estamos destinados a experimentar y a tomar nuestra propia decisión, eso significa que si hemos pasado toda una vida como católica, como testigo de Jehová o como cualquier otra religión, porque eso fue lo que nuestros padres nos enseñaron, eso fue lo que aprendimos en la comunidad que crecimos. Eso significa que tenemos que desaprender y es un trabajo interno bastante grande, pero porque sea un trabajo grande interno no significa que no lo debes hacer. Creo que es tu deber hacerlo. Si esto resonó contigo, quédate aquí. De esto es exactamente lo que hablamos en este canal. Porque aquí lo que hablamos es de las rupturas que nadie nos enseñó a navegar. Hablamos de los temas que nos llevan a conocernos a nosotras mismas con un poquito más de profundidad. En cada episodio me gusta compartir contigo cómo podemos cambiar la trayectoria que nos entregó el mundo para crear nuestro propio mapa. Nos vemos en el próximo episodio.